Es noche de brujas en Chicago. Las tiendas a lo largo de Main Avenue están dejando tazones de dulces para el truco o trato de la noche. Las calles están cerradas para el gran desfile en el centro y los niños pequeños corren a casa desde la escuela para ponerse sus disfraces favoritos. Es una noche de diversión inofensiva y espeluznante para la mayoría, pero no para todos. Una patrulla de la policía se detuvo frente a un edificio de apartamentos en Kenmore Avenue con vista al cementerio Graceland. Un par de oficiales experimentados se bajaron y subieron al 13º piso. Hubo múltiples informes de gritos aterrorizados que resonaron en el edificio durante toda la noche. ¿Alguien se estaba metiendo demasiado en el espíritu de Noche de Brujas y estaba viendo una película de terror a un volumen ensordecedor? ¿O era algo mucho más siniestro? Los policías se acercaron a la puerta del apartamento 1330B y golpearon la madera dura. «Señora, ¿está todo bien allí?» Ninguna respuesta. Se repitieron un poco más fuerte esta vez. Podían escuchar movimiento desde adentro, pero aún así no hubo respuesta. Esa fue suficiente causa probable para que patearan la puerta principal. Los agentes barrieron el apartamento yendo de habitación en habitación con las manos sobre las pistolas. Cocina, nada. Dormitorio, nada. Pero la sala de estar era una historia de terror completamente diferente. Para su total incredulidad, un esqueleto humano estaba de pie frente a ellos sosteniendo una cota de piel humana desollada, todavía goteando sangre fresca. El esqueleto estaba metiendo una de sus piernas en el saco ensangrentado, como si se estuviera poniendo un disfraz de Noche de Brujas. En el piso cercano, una pila de huesos humanos descansaba sobre carne destrozada. Los oficiales se quedaron sin aliento ante la vista, y el esqueleto se volvió hacia ellos. Sin dudarlo, dejó caer la piel desollada y se abalanzó, envolviendo sus dedos helados alrededor de sus gargantas. El resto fue una cacofonía de gritos y disparos que pronto gorgotearon y ahogaron en un terrible silencio. Una hora después, un equipo de especialistas forenses acordonó el área mientras otro oficial fotografiaba la escena del crimen. Un par de detectives se paseaban por el apartamento, tratando de reconstruir lo que sucedió. Un par de oficiales armados y bien entrenados estrangulados con tanta fuerza que les rompieron el cuello, y frente a ellos había una pila de huesos, carne y piel humana ensangrentados. Antes de que los detectives tuvieran tiempo de sacar conclusiones, un grupo de agentes del FBI vestidos de negro llegó y ordenó a la policía local que desalojara el área. Ahora se estaban haciendo cargo de la investigación. No te preocupes, estos no eran agentes de la unidad de incidentes inusuales que venían a arruinar aún más este caso. Eran agentes de campo de la Fundación SCP, encubiertos y buscando activamente cierta bolsa de huesos malhumorada. SCP-3114. Un esqueleto que los adjetivos espeluznante y aterrador ni siquiera comienzan a describir. Pero antes, una pregunta. ¿No sería frío no tener piel? Es una vieja canción de cuna que quizás hayas escuchado durante tu infancia. Y si pides nuestra opinión profesional aquí en SCP Explicado, diríamos que sí, lo sería. Y SCP-3114 puede confirmar esto por experiencia de primera mano. Por eso, si alguna vez te lo cruzas, puede que deje el encuentro usando tu piel. Así es, SCP-3114 es un esqueleto tan desesperado por ser como nosotros que está dispuesto a despellejar a cualquier humano que encuentre y usar nuestras pieles ensangrentadas como un disfraz de Noche de Brujas. Esto probablemente te deja con una pregunta muy comprensible. Entonces, ¿cuál es su problema? Y afortunadamente tenemos al menos algunas de las respuestas a eso. Después de realizar una serie de pruebas cognitivas sobre la anomalía, los investigadores de la Fundación concluyeron que SCP-3114 responde principalmente a los estímulos visuales, con sus otros sentidos que van desde silenciados hasta inexistentes. Si algo vagamente humanoide entra en su línea de visión, 3114 entrará en su estado de ira, yendo directamente hacia la víctima y estrangulándola hasta la muerte. Los investigadores creen que 3114 elige el estrangulamiento como su método de asesinato favorito porque deja la piel intacta, aparte de algunos moretones y abrasiones menores. Y una vez que la víctima está muerta, comenzará meticulosamente a abrirla y quitarle los huesos, nuevamente haciendo todo lo posible para causar el menor daño posible a la piel. Luego, SCP-3114 intentará usar la piel como si fuera propia, y eventualmente la descartará después de que se presente el desgaste. En una interacción, el sujeto D-1724, un hombre adulto, ingresó a la cámara de contención de SCP-3114. SCP-3114 lo atacó, reaccionando con un mayor nivel de agresión cuando el hombre trató de defenderse. SCP-3114 dañó el cuerpo de D-1724 hasta el punto de que, a la mitad de la extracción de sus huesos,
decidió que incluso la piel no se podía recuperar. Descartó el cuerpo en un rincón de su recinto, colocando palos y cajas sobre él en lo que los investigadores creen que es una forma de pseudoentierro. Las pruebas en la composición física de SCP-3114 indican que es más fuerte y resistente que un esqueleto humano normal, debido a que está hecho de un material mucho más denso que los huesos humanos no anómalos. Durante las pruebas, los investigadores atacaron los huesos con mazos, herramientas eléctricas y otros medios de impacto exterior, concluyendo que se necesitaba hasta 3 veces más fuerza para romper uno de los huesos de la anomalía que los de una persona normal. SCP-3114 también tiene propiedades curativas regenerativas, siendo capaz de reparar huesos rotos a velocidades impactantes, haciendo que la criatura sea efectivamente inmortal. Aunque SCP-3114 no tiene musculatura ni tejido conectivo de ningún tipo, su esqueleto todavía es capaz de sostenerse y moverse de forma independiente. Cuando se extrae o se tira de un hueso de su lugar, volverá rápidamente a su posición original una vez que ya no actúe ninguna fuerza sobre él. También tiene mucha más velocidad y fuerza que el humano promedio no anómalo, a pesar de su falta de músculos. SCP-3114 también parece tener cierta apariencia de inteligencia, como una extensión de su impulso por parecer más humano. Incluso tiene periodos de latencia en los que imita el sueño humano. Los investigadores han colocado varios elementos en el recinto de SCP-3114 para observar cómo reacciona. Estos artículos han incluido palos, cajas, llantas y bloques de construcción. Algunos experimentos incluso implicaron colocar sujetos vivos en su recinto, a menudo con resultados predeciblemente violentos. Debido al peligro de estar cerca de SCP-3114, los investigadores de la Fundación usan proyecciones de humanos para atraerlo a una celda de contención secundaria más pequeña adyacente a su recinto principal. El personal de la Fundación tiene prohibido el ingreso hasta que SCP-3114 haya sido encerrado en esta celda secundaria. Solo entonces se puede agregar o quitar elementos del hábitat. Arruina esto y tienes casi garantizado un funeral a ataúd cerrado. Algo tan fuerte y agresivo puede crear considerables desafíos de contención para la Fundación, por lo que comenzaron a explorar una nueva pregunta. ¿Qué puede apaciguar la ira homicida de este esqueleto andante? 2 cosas como resultado. El primero es encontrar una piel que se adapte a la perfección. Los investigadores colocaron un cadáver masculino recién fallecido en el recinto de SCP-3114. Naturalmente, SCP-3114 comenzó a retirar sistemáticamente los huesos del cadáver uno por uno. Luego colocó la piel del cadáver sobre su propia estructura esquelética. SCP-3114 parecía feliz con su nueva piel, observándose en un espejo. SCP-3114 estudió el reflejo desde diferentes ángulos, intentando sonreír con su rostro hundido e imitando los gestos de las manos que uno podría ver en situaciones sociales comunes. Intrigados por este desarrollo, los investigadores enviaron a D-4843 a la cámara para interactuar directamente con SCP-3114. Al encontrarse cara a cara con SCP-3114 vestido con piel humana en descomposición, el sujeto humano se aterrorizó e intentó salir del recinto. SCP-3114 persistió en tratar de interactuar con el clase D, imitando un apretón de manos e incluso acariciando la cara de D-4843, su piel robada esculpida en una sonrisa inquebrantable. Al clase D no le encantó esto, en cambio se orinó y se le permitió salir del recinto para cambiarse la ropa interior. SCP-3114 parecía confundido por el miedo del sujeto y su posterior partida, esperando junto a la puerta a que regresara. Luego se sintió frustrado y volvió a mirarse en el espejo, esta vez reaccionando con enojo y arrancándose la piel violentamente, tal vez cohibido por la reacción del clase D a su nueva cara. A partir de ese encuentro, los investigadores concluyeron que SCP-3114 no atacaría de inmediato si no estuviera usando una piel que considerara adecuada. Lo segundo que calma esta bolsa de huesos es la compañía del mejor amigo del hombre. Así es. SCP-3114 tiene una propensión hacia los perros. Esto se descubrió en una serie de experimentos en los que la Fundación probó la anomalía con una variedad de especímenes animales. El primero de estos animales fue un gorila. SCP-3114 pareció mostrar cierta vacilación al principio, lo que indica un nivel de reconocimiento entre los humanos y nuestros primos evolutivos no tan lejanos.
Pero desafortunadamente la confrontación terminó violentamente cuando el gorila se agitó y trató de ejercer su dominio sobre SCP-3114. Esto condujo a un altercado físico en el que el gorila fue dominado y asesinado, aunque no sin antes romper una de las costillas de SCP-3114. Afortunadamente, el segundo intento de interacción con animales, esta vez con un Border Collie, fue mucho más fluido. SCP-3114 se cuidó de ser amable al jugar y acariciar al perro, e incluso cuando el perro intentó morder uno de los huesos de su pierna, SCP-3114 no reaccionó de manera excepcionalmente violenta. La pareja pasó la mayor parte de las 2 horas juntas, jugando a las traes y pareciendo disfrutar de la compañía del otro. Es reconfortante saber que hay al menos algunas cosas capaces de domesticar temporalmente esta pila de calcio asesino. Pero, ¿qué sucede cuando se rompe la contención? Esto nos lleva de vuelta a nuestra escena del crimen en Noche de Brujas. Un agente de campo integrado en el FBI se presentó como el agente especial Thomas Seward. Habló con los detectives locales en la escena, les mostró una placa que no reconocieron y les pidió que bajaran a una oficina móvil fuera del edificio donde serían interrogados. Los miembros del destacamento móvil Gamma 5, también conocidos como Arenques Rojos, esperaban en esta unidad para administrar amnésticos a cualquier miembro de la policía local que supiera sobre el caso. Más tarde también inspeccionarían el edificio en busca de otros testigos y harían arreglos para garantizar que las imágenes de la cámara corporal de los 2 oficiales caídos fueran destruidas. No estaba claro exactamente cómo SCP-3114 escapó de la contención, pero recuperar al sujeto para la seguridad de la población local siguió siendo de suma importancia. Con este objetivo en mente, el agente Seward movilizó al destacamento móvil P1, también conocido como Urbanitos. Un destacamento móvil que se especializa en la investigación, contención y posterior limpieza de anomalías en entornos urbanos densamente poblados. Bajo la apariencia del FBI, los miembros de P1 se distribuyeron por las calles de Chicago en vehículos negros, monitoreando los escáneres de la policía en busca de informes o avistamientos de esqueletos ambulantes atacando a la población civil. Mientras tanto, a varias cuadras de distancia, SCP-3114 se encontró caminando frente a una fila de tiendas de ropa. Se detuvo al ver un maniquí modelando ropa deportiva en un escaparate. En lugar de cargar contra la figura humanoide con intenciones letales, SCP-3114 entró lentamente en la tienda y se acercó al maniquí. Empezó a estudiar la figura, quitándole la ropa y probándosela pieza por pieza. Cuando estuvo completamente vestido, asumió la pose del maniquí. Luego comenzó a observar en un espejo cercano con fascinación embelesada. Un empleado de la tienda salió de la trastienda y se dio cuenta de que alguien se estaba probando ropa fuera del vestuario. Se acercó para ofrecer ayuda, pero se detuvo en seco al ver a este extraño nuevo cliente y el giro de su cráneo blanco perlado. No mucho después de eso, la anomalía salió de la tienda vistiendo la piel del empleado. Cuando emergió a las calles, no siendo notado en medio de la multitud de trucos o tratos, SCP-3114 observó su entorno, en qué nuevo y extraño mundo se encontraba. Luego vio un grupo cercano de truco o trato que vestían varios disfraces, sobre todo una máscara de calavera de plástico. SCP-3114 había encontrado a su gente. Emocionado por la perspectiva de otro esqueleto andante, SCP-3114 decidió seguir al grupo mientras paseaban hacia una multitud más grande reunida en la avenida principal para el desfile anual de Noche de Brujas. Entre los muchos participantes vestidos como hombres lobo y vampiros y otras criaturas clásicas de Noche de Brujas, SCP-3114 notó un grupo vestidos como esqueletos, bailando y caminando juntos. La gente los vitoreaba, tomaba fotos y sonreían ante el espectáculo. Quizás no era tan malo ser un hombre hueso después de todo, y todos los demás en el desfile tenían sus ojos puestos en SCP-3114. No lo vieron como un esqueleto anómalo violento que vestía la piel robada de un empleado de una tienda inocente. Lo vieron como uno de los disfraces más brillantemente realistas que el desfile había visto jamás. La gente miraba, saludaba y sonreía con asombro, y SCP-3114 amaba cada parte de la atención. Muy pronto, SCP-3114 encabezaba el desfile, saludando alegremente a la multitud de espectadores. Caminó con los demás por varias cuadras, ocasionalmente recogiendo dulces caídos para arrojárselos a la multitud. ¡Wow, gran disfraz! ¡Parece súper real, señor!, gritó un niño cercano de 8 años que se maravillaba con SCP-3114. ¿Quiere venir a pedir dulces con nosotros? Hizo un gesto a un grupo de 3 amigos disfrazados. Todos estaban vestidos como miembros de los Vengadores. SCP-3114 giró su cabeza huesuda, envuelta en piel robada, y siguió a los ansiosos niños mientras comenzaban a caminar de casa en casa, pidiendo golosinas de Noche de Brujas.
brujas. Al ver a los niños sacar sus bolsas y calabazas de plástico pidiendo dulces, SCP-3114 comenzó a imitar el comportamiento. Incluso recogió y comenzó a llevar su propia calabaza de plástico. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el agente Thomas Seward fue notificado sobre una pila de huesos ensangrentados encontrados detrás de un mostrador en una tienda de ropa de lujo. Solo una criatura en la ciudad podría estar detrás de eso: SCP-3114. Seward hizo un llamado a todos los miembros disponibles de Gamma 5 solicitando una limpieza en el lugar y un tratamiento amnéstico integral para todos los testigos en la escena del crimen. Seward y su equipo salieron a las calles y buscaron en los alrededores. Se dio cuenta de la gran multitud que abandonaba el desfile, con algunos adolescentes maravillados por el disfraz increíble que llevaba puesto ese tipo con aspecto de zombie. Y en ese momento todo cobró sentido para el agente Seward. ¿Qué mejor lugar para que un monstruo con piel humana se esconda que a plena vista en Noche de Brujas?, reflexionó mientras se quitaba la radio de la chaqueta. Seward ordenó a todos los agentes disponibles que se reunieran en la avenida principal y registraran a cualquier persona que hiciera truco o trato con cualquier disfraz que parecía piel humana podrida. Estaban contra el reloj. Si no llegaban a SCP-3114 antes de que su traje de piel actual se degradara por completo, reclamaría otra vida esta noche. Mientras tanto, SCP-3114 continuó su noche en público, pidiendo dulces con el grupo de niños que felizmente desconocían el peligro en el que se encontraban. Mientras iban de casa en casa, el disfraz de la criatura comenzó a tomar un aspecto diferente, tez verde pálida a medida que se asentaba la podredumbre. Desprendía el olor más repulsivo. En un punto, las moscas incluso comenzaron a reunirse a su alrededor. Para cualquier transeúnte ignorante, seguía siendo el disfraz más horrible y brillante que jamás habían visto. Y quien quiera que lo llevara debía haber estado tan comprometido con el personaje porque nunca dijeron una palabra. A medida que avanzaba la noche, los niños recibieron llamadas de sus madres diciéndoles que era hora de volver a casa. Después de todas las quejas obligatorias, se rindieron y así lo hicieron, deseando a su extraño y silencioso amigo con el horrible disfraz de zombie una feliz noche de brujas. Esto dejó a SCP-3114 a la deriva, deambulando sin saber exactamente qué hacer consigo mismo. Tal vez era hora de encontrar una nueva piel. Tal vez entonces la gente querría pasar el rato con él de nuevo. La anomalía fue distraída de sus peligrosos pensamientos por un perro que ladraba en un césped cercano. SCP-3114 estaba encantado de encontrar a otro amigo de cuatro patas aquí en la naturaleza, y se acercó para acariciar a la pequeña criatura mientras movía su pequeña cola. Qué bien se sentía volver a tener un consuelo familiar. Fue entonces cuando notó a un niño pequeño más vagando por las calles solitarias. Un nuevo amigo, tal vez. SCP-3114 lo seguiría y vería. Solo unas pocas cuadras más abajo, los agentes de SCP recorrieron las calles con linternas preguntando a cualquiera que pudieran si habían visto a alguien usando un disfraz inquietantemente realista, con muy poco éxito. El agente Seward estaba interrogando a un hombre que había participado en el desfile esa noche, cuando recibió una llamada telefónica de uno de sus subordinados. Al escuchar los escáneres de la policía, los agentes interceptaron una llamada de una madre aterrorizada que afirmaba que un hombre adulto con un disfraz extraño había seguido a su hijo pequeño a casa. Los agentes se dirigieron de inmediato a la dirección, asegurándose de que la policía local fuera notificada para que no respondieran a la llamada. Al llegar, encontraron que SCP-3114 había irrumpido en la sala de estar de la familia y estaba acariciando al perro de la casa. La piel se había degradado casi por completo ahora, colgando del cuerpo del monstruo como retazos podridos. No tenían mucho tiempo. El agente Seward hizo que sus hombres rodearan el edificio mientras un vehículo de contención retrocedía hacia la casa. No podían enfrentarse a SCP-3114 directamente sin el riesgo de una fatalidad. Es por eso que instalaron un proyector en el interior del vehículo, como el que se encuentra dentro de la celda de SCP-3114, para atraerlo de regreso a la trampa. Muy pronto, tal como Seward y todos los demás habían predicho, SCP-3114 comenzó a arrancar con enojo la piel podrida del desafortunado empleado de la tienda. Sus huesos brillaron a la luz de la luna una vez más, manchados de sangre. La siguiente persona que viera estaría muerta. Así que fue una gran suerte que la siguiente persona que vio fuera el holograma de un clase D masculino parado en lo profundo de la parte trasera de la celda portátil del vehículo de contención. SCP-3114 aceleró hacia el holograma con las garras extendidas, tan concentrado en obtener su nueva piel que ni siquiera notó que el mamparo se cerraba detrás de él. El agente Seward respiró aliviado cuando el vehículo se dirigió al sitio de contención más cercano. Pero para él y el resto de sus hombres, la noche acababa de empezar. Todavía tenían un gran desastre que limpiar, y todo esto solo porque el esqueleto asesino quería tener una feliz noche de brujas. Ahora echa un vistazo a SCP-060 Esqueleto Infernal Oculto y SCP-1123 Calavera de la Atrocidad para más huesos anómalos de SCP explicado.